las compañeras colombianas. Hola, buenos días, mi nombre es Sara Rubio, vengo de parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en este esfuerzo por visibilizar el lugar de la mujer en contextos de conflicto social y armado, como sucede en nuestro país, pero como también sucede en muchos de los países hermanos. A nosotros nos interesa como mujeres visibilizar cuál es el lugar de la mujer, sus particularidades en el marco de este conflicto, porque visibilizar esas particularidades es un momento necesario para emprender lo que ahorita está pasando en Colombia, que es el inicio de las negociaciones de paz, la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, y en ese sentido es importante visibilizar cuál es el lugar de la mujer en ese conflicto y qué es lo que creemos necesario que se considere en ese proceso de búsqueda a una salida negociada con relación a las reivindicaciones de los derechos de la mujer. Nosotros consideramos que es importante en esta lucha feminista considerar la diversidad en términos de cómo es vivida la violencia por las mujeres afro, por las mujeres campesinas, por las mujeres indígenas, por los movimientos LGBT y también en Colombia, y cómo las expresiones de violencia se agudizan en el contexto rural y urbano de manera distinta. Las mujeres son las principales víctimas de desplazamiento forzado, entre otras cosas porque las mujeres afro, las mujeres campesinas habitan territorios geográficos que son políticamente estratégicos para los intereses del capitalismo transnacional. Entonces, en el marco de la política neoliberal de los gobiernos de derecha, los proyectos de extracción minera, los proyectos de megaminería, tienen sus ojos puestos sobre regiones que son estratégicamente importantes en Colombia, y ahí es donde se están generando los procesos de desplazamiento, de violación, de masacres, y son las mujeres las principales afectadas porque sus compañeros son los muertos, son los desaparecidos, pero son las mujeres las que quedan con todo el dolor, digamos, de estas masacres, y son las llamadas a reconstruir el tejido social que queda después de estos procesos de violencia. De ahí es que el papel de la mujer en el contexto del conflicto y de la búsqueda por una salida política al conflicto es importante, porque es en la mujer en donde está en este momento las herramientas para reconstruir el tejido social. Nosotros queremos denunciar, por ejemplo, los hechos de violencia sexual en el marco del conflicto. Son muy agudos y además están plagados de total impunidad. Más o menos del total de actos de violencia sexual, el 85% de las víctimas son mujeres y niñas. Quienes cometen estos actos son el propio ejército, son los paramilitares, son las tropas estadounidenses. Recordemos que en Colombia hay ahorita 7 bases militares que tienen un interés, o sea, están ubicadas en Colombia, pero tienen un interés que afectan a toda la región. En ese sentido, el problema de la soberanía en Colombia es un problema de la soberanía en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, queremos denunciar que el nivel de impunidad de los crímenes cometidos por el ejército, por las tropas estadounidenses, es un nivel altísimo. Esta situación de violencia sexual se ejerce como forma de hostigamiento y de amedrentamiento contra la mujer y contra las poblaciones para que no se movilice, para que no luchen, pero están logrando exactamente todo lo contrario. Ahorita mi compañera Diana nos va a compartir una cantidad de experiencias de mujeres organizadas, de mujeres en lucha que están ahí en pie de fuerza, luchando contra todos esos proyectos de extracción minera, de megaminería, contra la estructura paramilitar del Estado y del gobierno de Santos. Nosotros queremos denunciar que si bien a la mujer se le construye como una mujer víctima del conflicto, antes de ser víctima, esa mujer también es luchadora y defensora de derechos humanos. Hay una persecución sistemática hacia las lideresas, hacia los miembros de organizaciones de derechos humanos de organizaciones indígenas afrocolombianas, y esa persecución es presentada por el Estado y por los medios de comunicación mediáticos como hechos aislados, escondiendo la sistematicidad con la que se perpetran estos
estos crímenes, y queremos denunciar eso porque las mujeres en estos momentos hoy ahora están allá luchando, y el poder poner sus voces aquí en este espacio es una forma de reivindicar sus luchas. Nosotros queremos también como movimiento dignificar la memoria de las mujeres muertas y desaparecidas, porque son lideresas, pero cuando mueren los medios de comunicación construyen un panorama totalmente oscuro de las vidas de estas mujeres, y no, realmente queremos reivindicar que muchas de estas luchadoras, su memoria y sus luchas pues están totalmente invisibilizadas. Gracias. Compañera, le damos la palabra a Diana, otra colombiana. Hola a todas. Ya mi compañera Sara había hecho un poco de contextualización de lo que es el conflicto social, político y armado de Colombia. Más o menos, para resumirlo tristemente en cifras, podemos hablar de, después de más de 50 años, de más de 50.000 desaparecidos, más de 5 millones de desplazados y desplazadas, más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales, pero en estos más de 50 años de conflicto, de guerra, de asesinato, en ese rinconcito de América Latina también lleva más de 50 años la resistencia campesina, indígena, de las mujeres de las ciudades, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres acompañadas de sus hombres que quedan presentes después de la guerra. En ese rinconcito de América Latina, donde la feminización de la pobreza es exacerbada, donde la criminalización de la protesta ha llegado a niveles absurdos, las mujeres siguen resistiendo. Y desde aquí queremos visibilizar y hacer fuerte la voz de las mujeres de la Confluencia Nacional de Mujeres, del Congreso de los Pueblos, de la Minga Social y Comunitaria, de las mujeres de la Ruta Pacífica, todas las mujeres que están resistiendo, que no han hecho más que construir con su vida misma durante más de 50 años un ejemplo de lucha para todas las que estamos aquí, y nos han dejado un mensaje muy claro. A pesar de ser indígena, de ser campesina, de ser afrodescendiente, han logrado derribar las fronteras, derribar las banderas con un ejemplo sencillísimo: tejer lazos de solidaridad más allá de las banderas. Nosotros y nosotras en Argentina, como migrantes, exiliados también por la educación, estamos tratando de recuperar ese ejemplo, y desde la Asamblea de Estudiantes Colombianos y Colombianas en Argentina, trabajando en solidaridad y en hermandad con la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, con el Congreso de los Pueblos. Aprovecho y agradezco a las compañeras de Chile, a los compañeros y compañeras que no están aquí presentes de Perú. Hemos trabajado en eso, en construir lazos de solidaridad basados en algo que es más grande que la opresión, y es nuestra fuerza como seres humanos. La invitación que nosotros traemos es a que nos informemos un poco, a que nos ayuden a visibilizar todas las consecuencias del conflicto social, político y armado que hay en Colombia, pero también a visibilizar otras luchas y a entender que solo unidos como continente, como bloque regional, vamos a poder salir de la opresión. No son problemas particulares, se han presentado de maneras particulares en los diferentes países porque nuestros contextos son distintos, porque nuestras culturas son distintas, pero que eso no nos deje de perder de vista el objetivo, que es la unión. Solo los lazos de solidaridad van a derribar las banderas y las fronteras que nos impusieron. Entonces traemos a este encuentro y agradecemos por eso la voz de esas mujeres que llevan más de 50 años resistiendo, no para que solo digamos lo buenas que son, sino para que tomemos el ejemplo y nosotras mismas seamos parte de esas mujeres en lucha y en resistencia. La compañera va a agregar también una invitación en el día. Gracias. Desde el Movimiento Marcha Patriótica estamos adelantando una campaña de solidaridad con prisioneros y prisioneras políticas en Colombia. Resulta que si bien el conflicto social lleva más de 50 años, el gobierno de Uribe en sus 2 periodos nunca reconoció la existencia del conflicto. El gobierno de Santos, si bien reconoce el conflicto, no reconoce la existencia de prisioneros y prisioneras políticas en las cárceles, mujeres y hombres luchadores de derechos humanos, activistas, sindicalistas que están en estos momentos en las cárceles. El problema ahí es que
hay como las cifras, no hay cifras oficiales porque el gobierno no reconoce la existencia de presos políticos, pero se calcula que más o menos hay entre 9.500 y 21.000 prisioneros y prisioneras políticas actualmente en las cárceles del país en unas condiciones muy extremas. Lo que queremos es visibilizar el reconocimiento de estos luchadores y luchadoras. La estrategia es una campaña de hermanamiento. Se trata de un intercambio epistolar, un intercambio de cartas. Entonces las organizaciones o las personas que quieran sumarse a esta campaña, la idea es poder intercambiar cartas, es decir, enviar cartas a estos prisioneros y prisioneras políticas, y a la vez poder encontrar acá espacios radiales, públicos, donde podamos leer las cartas y los comunicados que los prisioneros y prisioneras pues tienen para decirnos como forma de denuncia, ya que en nuestro propio país pues no se reconoce esta situación. De hecho hay una comisión que se llama Comisión de Mujeres Gestoras por la Paz, en las que están participando mujeres como Piedad Córdoba, Isabel Allende, François Mitrela, bueno, varias mujeres que quisieron hacer una verificación de las condiciones en las que están los prisioneros y prisioneras políticas en las cárceles, y el gobierno de Santos permanentemente ha obstaculizado el ingreso de esta comisión de mujeres a las cárceles. Entonces parte de esa denuncia, bueno, es como lo que queremos compartir, y quien se quiera sumar a esta campaña, pues voy a estar por acá para que nos contacten y intercambiemos como ese espacio de poder hacer un intercambio de cartas entre prisioneros, prisioneras políticas y la lucha feminista. Muchas gracias.